Esta es una excelente oportunidad para salir de las bandas y poner el peso a flotar. Y para agarrar y decir, ok, me equivoqué, tengo que comprar reservas. Voy a dejar de estar obsesionado con que el dólar esté barato y voy a comprar reservas. ¿Cómo estás viendo un poquito la dinámica, rescate Trump y esta medida, de 3 días de eliminación, retenciones, lluvia de dólares? Evidentemente ahora están regulando entre compras del Tesoro, muy probablemente también del Banco Central, entre hoy y el lunes, y algunas restricciones adicionales para la operación de personas físicas en el mercado cambiario. Yo creo que se está asentando el polvo y el mercado, la gente en general, está viendo de que, bueno, hubo una muy buena noticia sin mucho detalle. Y con algunas frases que, bueno, sugieren, no, claramente, que las cosas dependen un poco del resultado electoral. De hecho, el anuncio fue un anuncio importante, un puente hacia las elecciones, lo dijo el propio Bessent, pero vamos a empezar a trabajar después de las elecciones. O sea, un poco, como decía, mostrame los votos y yo te muestro el dinero. Volvemos a el resultado electoral que tiene peso. O sea que yo estimo de que, bueno, lo que estamos viendo es que, bueno, se está digiriendo esa noticia, estuvo muy bien presentada de un punto de vista mediático, pero cuando vas a los hechos no ves exactamente de qué se trata y de qué se va a tratar. Si los 20.000 millones de dólares son el reemplazo del swap chino, como yo creo, no está dicho, pero digamos que los americanos dijeron varias veces, el propio Bessent lo dijo cuando vino a la Argentina, que quería que termináramos con ese swap. De modo que si terminamos con ese swap, bueno, son 20 contra 18, ganamos 2.000, probablemente más disponibles que los 18, aunque en realidad siempre los swap tenés que terminar negociando los plazos, los tramos, te los tienen que terminar habilitando, digamos. De modo que, bueno, yo creo que el mercado ha digerido la noticia, es una buena noticia, pero es una noticia con un montón de incertidumbre todavía. Además, la incertidumbre mayor, Maxi, es la que vos mencionaste al principio. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Esta es una excelente oportunidad para salir de las bandas y poner el peso a flotar. Y para agarrar y decir, ok, me equivoqué, tengo que comprar reservas. Voy a dejar de estar obsesionado con que el dólar esté barato y voy a comprar reservas. Bueno, por lo que veo, el gobierno está diciendo que va a empezar a comprar reservas, pero todavía no se ve claramente eso. Ayer compró un poco, me parece. Yo creo que el eso tesoro es el tesoro, básicamente el tesoro, y hay algunas versiones de que entre hoy y mañana y el lunes el Banco Central compraría en bloque a las cerealeras, ¿no? Que van a ingresar entre hoy y el lunes 4.000 millones de dólares. Ahora, Héctor, por eso te pregunto, ¿no? ¿Ves ahí flexibilidad en el gobierno? El gobierno tiene que redefinir toda su política cambiaria, es decir, olvidarse de la cantidad de peso fija, todas esas cosas que decían y esas extravagancias que difundían en los streams y que iban a aparecer los dólares y que no había peso suficiente porque estaban vendiendo los dólares y se iban a agotar los pesos y se equilibraba técnicamente. Todas cosas que se entienden entre la desesperación de los funcionarios públicos en general en Argentina y cierto dogmatismo conceptual, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate esto que venimos anticipando ahí con Martín, que estamos analizando, ya está en algunos portales, reinstauran una medida del cepo. Estoy leyendo Infobae. Los que compran dólar oficial no podrán operar divisas financieras por 90 días. Un poco esto es lo que estamos analizando. Entonces, también empiezan a ver que, bueno, tienen que ir regulando un poco el tema de la demanda. Vos decís, ¿estas medidas son efectivas o tienen en todo caso que decir, che, ¿por qué no liberan y vemos el precio? Digamos, porque si estás regulando por cantidades todo el tiempo, porque le tenés que pedir la cerealera bueno, por ahí hay un problema de precio, ¿no? Sí, claro, por supuesto, no podés regular cantidad y precio, eso lo sabemos todos, pero digamos que yo creo que el gobierno no se anima seguramente a poner el peso a flotar antes de las elecciones.
Si es así, ¿cómo llegamos a las elecciones? No sé, pero todo el mundo sabe de que esto no puede durar. O sea, las bandas no van a durar. El tema es si las van a cambiar antes de las elecciones o no, y con cuánta plata va a venir, digamos, lo de Bessent. ¿Qué quiere decir en realidad? Bueno, hay cierta incertidumbre. A nivel internacional, yo te digo, las noticias que van saliendo en Financial Times y The Economist, que sacó una ayer, no son tan alentadoras. Y si lees las redes sociales, lo que dicen algunos analistas internacionales que lo sigue mucha gente, tampoco son muy alentadoras. De modo que hay muchas dudas, esa es la verdad. Yo creo que el gobierno, digamos, con este susto que pasó después de las elecciones de Buenos Aires, perdió ese áurea mágica que tenía de un gobierno que estaba haciendo todo lo que nadie se animaba y de todas formas sigue siendo popular y los mercados lo aplauden. O sea, me parece que hoy esa parte ya pasó. Me parece que el gobierno debería tomar una definición y decir qué es lo que va a hacer, empezar a hacerlo, más que reponer el cepo. Me parece que es el momento como para empezar a flotar. Yo creo que muy probablemente Estados Unidos, el propio Bessent haya querido eso. No sé qué es lo que acordaron, pero yo no creo que Bessent quiera usar el dinero de los contribuyentes americanos para que el gobierno argentino compre pesos y mantenga un tipo de cambio que a todas luces no parece ser sostenible, de acuerdo a las perspectivas que tenemos de necesitar dólares, ¿no? Eso es después de las elecciones. ¿Vos estás convencido de que ahora sí el Tesoro norteamericano, que el gobierno podía desoír al FMI, pero el Tesoro norteamericano le va a decir, muchachos, si no aparecen los dólares, floten y veremos a qué nivel de tipo de cambio aparecen aparecen los dólares para que floten, en realidad. Decía, yo no creo que te den los dólares para que los vendas en el mercado de cambio. ¿Pero vos crees que te van a dar los dólares para que flotes? Yo creo que te están... La verdad, creo que con... El gobierno siempre dijo, vamos a flotar sin dólares. Ese era el argumento, digamos. Bueno, pero eso es un disparate. Vos sabés que no era razonable. ¿Cómo vas a flotar si no tenés reservas? O sea, sí, podés flotar, pero justamente te explicaban muy, muy convencido de justamente, porque vos flotabas no necesitabas reservas. Sí. Tenés un mercado financiero muy profundo, una moneda con confianza, vos no necesitas reservas, podés flotar. Pero no es nuestro caso. Es cierto, teóricamente sí, digamos, Estados Unidos no necesita reservas, está claro. En realidad las emite, pero no es nuestro caso. Martín. Sí, Héctor, sabes que muchos están volviendo a reflotar y a preguntar por la cuestión de la dolarización. Hoy escuchaba en el programa Pablo Wende ahí a Jorge Ávila, se llama, un economista también muy, muy importante, que, bueno, más allá de lo sensacionalista de la consigna, hablaba desde un punto de vista académico. ¿Vos creés que eso es una hipótesis verídica? ¿Cuál? ¿Pero podés repetir cuál? Y la que haya una dolarización en contexto del apoyo histórico del Tesoro estadounidense, una dolarización de la economía argentina. No, para nada. No me parece verídico para nada. No me parece verosímil, te diría, para nada. Sí. Seguimos sin dólares, punto uno. Y digamos, ¿cómo vas a dolarizar sin dólares? ¿Qué? ¿Los 20.000 millones de dólares? ¿Vos te crees que te lo van a dar para que cambies? Pero primero tendría que tener una devaluación fenomenal para que te alcancen 20.000 millones de dólares. No, me parece un disparate, no. No va a haber dolarización en la Argentina. Además de que sería un disparate dolarizar teniendo dos economías que tienen ciclos tan disímiles. Ni siquiera es nuestro principal importador. No creo que eso sea una posibilidad. Además, el fondo claramente no lo recomienda, por decirlo menos. Mirá lo que planteó Bessent, ¿no? A ver si lo... As long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause his
backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time. But I believe with President Milei, it is. It is. Bueno, lo que dice, vamos a ayudarlo para llegar a la elección, ¿no? Para hacer un puente hasta la elección. Ajá, exactamente. Pero está bien, está muy bien. En realidad ese es el objetivo, él dijo, es un puente hasta la elección. Ahora, lo que no sabes es si el puente, además de llevarte a la elección, te va a llevar a un cambio, y cuál cambio en la política cambiaria y en la política monetaria, que es evidentemente la gran pregunta. Así que sí, por ahora es una promesa, es algo ambiguo, digamos. Te dice que te quiere mucho, que te va a apoyar, que te va a ayudar, largó una cifra, no está claro si esa cifra, eso representa un swap que reemplaza a otro swap. Estos se inscriben claramente en la rivalidad geopolítica que tenemos actualmente, ¿no? Así que, en fin, es una buena noticia que el gobierno tiene que transformar en algo concreto, en un cambio concreto. Y la verdad que me parece que lo debería haber hecho inmediatamente. O sea, en el momento en que te dan esa buena noticia, debería haber salido a flotar, debería haber dicho se terminaron las bandas y tiene Estados Unidos detrás. O sea, la verdad, no sé. El tema es que todavía el 26 de octubre todavía queda lejos para un país como el nuestro y puede ser que Besen tenga que volver a salir a darnos una mano si esto sigue así. ¿Vos crees que incluso antes de la elección, que en algún momento el Tesoro tenga que... Bueno, si el mercado se agita, algo más que el anuncio y los tweets? A ver. Si el mercado se convence de que vamos a ir a una flotación y no está claro si esos 20.000 millones de dólares el gobierno los va a poder usar para intervenir en el mercado de cambios, cosa que creo que sería muy desafortunado, para mantener una cotización. Si flota, vos podés intervenir, pero intervenís en los dos sentidos. Intervenís para parar incidentes de volatilidad. Eso nadie te va a decir que no. Pero para nosotros la intervención quiere decir solamente comprar pesos. Nadie interviene para que el dólar, para que el peso baje. De modo que, digamos que la gente en Argentina, el mercado normalmente está convencido de que esto no puede durar. El tema es si el gobierno lo quiere hacer antes o después de las elecciones. Ahora tenemos a Besen detrás. Inevitablemente, a medida que pasa el tiempo, las palabras de Besen van a ir perdiendo volumen, salvo que se transformen también en un giro. Pero yo no veo eso pasando, y mucho menos antes de las elecciones. El propio Besen dijo, vamos a trabajar después de las elecciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Claro. Que quiero ver qué resultado electoral tenés y después trabajamos. ¿Por qué no empiezan a trabajar ahora? Vos sabés que uno mira un poco las medidas que están tomando y evidentemente son medidas como si no contaran ya con los dólares de Estados Unidos, que de hecho no cuentan con esos dólares, digamos, sino que dijeron, bueno, vamos a instrumentarlo después de la elección. Entonces, tanto el tema de esta eliminación por 3 días de retención en un acuerdo que fue, ahora voy a contar, directamente con Ciara, ¿no? Que es algo que el gobierno se negaba todo el tiempo a hacer, un acuerdo donde los exportadores le dicen, nosotros te ponemos 7.000 millones de dólares, pero son estas las condiciones. Sí. Y que ha generado mucha bronca del campo, pero para el gobierno es lo que necesitaba dólares, pese a lo que decía Furiase y lo que decía el ministro de Economía y todo eso, lo que necesitaba era dólares en este momento. Ahora también esta otra medida de aplicar restricciones a las personas físicas para que no te compren el oficial y te vendan en el financiero, donde compran las empresas, donde evidentemente las empresas se están dolarizando, indican que están con el plan de emergencia también de ir graduando, ¿no? De esta vez no soltar los dólares tan fácil.
¿no? De ver de cómo con estos dólares llegás al 26 de octubre sin un problema mayor, ¿no? Yo creo que no se animan a poner el peso a flotar antes de las elecciones porque en una de esas el peso pasa por encima de la banda, la gente o los mercados aprovechan para comprar y esperamos que vean los 20.000 millones de dólares de los que Bessent habla. Yo creo que no, o sea, es un error no haberlo hecho inmediatamente. Ahora ya no sé si se puede hacer igual. Pero inmediatamente bueno, con el anuncio, decís, con el anuncio del Tesoro. Con el anuncio, claro, con el anuncio. Y con los 7.000 millones de dólares de la cerealidad. Por supuesto, ese era el momento, sí, a mí me pareció que perdieron la oportunidad. Y la verdad que yo no sé si el resultado electoral, esto los va a ayudar para el resultado electoral, porque digamos que la plata de Estados Unidos es muy bienvenida. El espaldarazo de Trump, que es muy impopular, no creo que sea tan bienvenido. A su vez a mí me llama la atención, yo no pesco si en realidad yo estoy muy fuera de foco, pero me parece tan raro que antes de las elecciones el presidente vaya a sacarse fotos con Netanyahu y las quiera poner, o sea, me parece que, mirá, yo no soy un simpatizante de Israel, pero Netanyahu es muy impopular. Si ese presidente, si Milei tuviera una elección en cualquier país de Europa, probablemente en Estados Unidos también, es una foto que no hay que mostrar. O sea, sí, no, acá no, me parece que no tiene esa visión de la discusión que hay en Europa, ¿no? Que es muy fuerte, digamos. Me parece que es totalmente distinta la discusión y el posicionamiento que está viendo en Europa de los gobiernos europeos, ¿no? Respecto a... Puede ser, te lo creo. No es un tema, sí. Lo hablé con algunos amigos y me dicen, vos porque vivís afuera, acá nadie se ocupa de eso. Bueno, sí, acá no es un tema, no es un tema de hoy de agenda importante, ¿no? Más allá de un círculo rojo. La última, Martín. Sí, Héctor, se habla mucho de cómo inciden las elecciones, el resultado en lo que va a ser Estados Unidos, que hasta lo deja bastante claro de que lo que haga lo va a hacer después de las elecciones. Pero vos creés que, o sea, te hago dos interpretaciones, a ver cuál te parece más acertada. Si la elección sale mal, sea lo que sea que eso significa, se va a aumentar la tensión sobre el peso, el riesgo país, y ahí Estados Unidos va a salir a cortar esa sangría. O es que si la elección sale bien, Estados Unidos va ahí a liberar la plata porque está tranquilo de que Milei tiene una proyección más larga en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos interpretaciones crees que sería la correcta? Yo creo que la segunda, con una aclaración. Yo creo que si las elecciones salen bien, es probable que no necesitemos usar esos 20.000 millones de dólares. Esos son un backup para poder acceder al mercado, que creo que es la jugada. Y me parece que es la jugada más sana. En realidad nosotros tenemos que acceder al mercado, no pasar la gorra en Washington. Y yo creo que Washington quiere lo mismo. De modo que a mí me parece que esto es un apalancamiento para poder acceder al mercado de cambios. Ahora, no alcanza con esto, me parece que hay que cambiar la política cambiaria, hay que tener algo que sea creíble. Por eso me parece que el gobierno va a cambiar eso. Lo malo es que está perdiendo el tiempo, no se anima. Pero, a ver, yo creo que este tema de Bessent no es, esta ayuda de Bessent no es todo lo que ves, no es todo. Estoy convencido que hay una serie de negociaciones por otro lado que tienen que ver con la rivalidad geopolítica con China. Lo del swap con China lo doy por seguro que ese swap no existe y que este va a reemplazar al otro. Me puedo equivocar, pero creo que no me equivoco. Todos los rumores que tengo que me vienen son esos. Más allá de eso que Bessent lo dijo, o sea, no hay que ser muy suspicaz. Lo segundo es... Pero perdón, para eso Bessent va a tener que poner los dólares, ¿eh? Va a tener que poner... El swap chino son 18.000 millones de dólares que tenés en el registro de reservas brutas. Sí, no, pero va a tener que poner por lo menos 5.000 millones de dólares para cancelarle la línea activa que hay con China. Sí, entonces, sí. Bueno, no vamos a entrar en default con los chinos, que es lo que nos compran hoy toda la soja y el 90% de la carne. Digamos, aparte, ojo
que los chinos se enojan y ahí sí le va una bendición a Lula, ¿no? Le va a comprar todo a Lula, digamos, va a ser una cosa, pero... digo, ¿Cuándo vencen esos 5.000 millones de dólares? No, se Sí. refinanció, los chinos lo refinanciaron para junio del año que viene. Por eso, no, yo no creo que sea un tema inmediato. Yo creo que para ese momento la jugada es, vamos a tener acceso al mercado de cambios. De lo que estoy seguro es de que Estados Unidos no va a aceptar de que nosotros usemos la línea que nos va a abrir para pagarle a los chinos. Eso seguro que no. Porque de hecho lo sé por mis colegas del fondo, que cuando venció esto en junio del año, de este año fue que venció, ¿verdad? En junio. ¿Cuándo lo renovamos a esto? En junio, sí. Estados Unidos le había dicho al fondo, no voy a aceptar de que usen dinero del fondo para pagar a los chinos. Si no le tienen para pagar a los chinos, que entren en default con los chinos. Hubiera sido un desastre. Me parece que fue junio del 2024, perdón, no de este año. Sí, del 2024. Del 2024, bueno. Hubiéramos caído en default con los chinos, se hubiera caído el programa o la posibilidad de un programa y el programa que en ese momento teníamos, porque el fondo no acepta default con acreedores soberanos, salvo que, y eso lo hizo por el tema Ucrania, que el acreedor soberano, en ese caso era Rusia, fuera declarado no cooperativo. El caso de China era imposible que lo declararan no cooperativo porque nos estuvo prestando plata para pagarle al fondo. En ese momento, lo que dijo Besen es, nosotros no vamos a aceptar que haya dinero del fondo para pagar a los chinos. Y el fondo hizo gestiones con los chinos para que los chinos nos renovaran el swap. Eso lo sé, estoy totalmente seguro. Y finalmente se renovó. Por eso te digo, cuando venza el año que viene, yo creo que la perspectiva es, vamos a poder acceder al mercado de capitales. Pero no creo que podamos usar el dinero de Besen para eso, el dinero de Estados Unidos para eso, no. Hay un artículo hoy, Martín, no sé si lo viste en Bloomberg, viste fuerte la agencia de noticias Bloomberg, en el cual plantean que Besen pone en riesgo dinero norteamericano, ¿no? Sí, en los 20.000 millones de dólares para Argentina, sí. Y advirtió que el país sudamericano es un prestatario de alto riesgo, que tiene una moneda sobrevaluada y una caída abrupta del peso dejaría al Tesoro en apuros, ¿no? Por eso yo creo que cuando Besen dice nos vemos después de las elecciones, lo que debe haber detrás es un compromiso de después de las elecciones, primero nos va a ir bien, vamos a ver cómo te va, y las bandas cambiarias se van. El gobierno probablemente no lo quiera hacer antes de las elecciones y se haya comprometido a hacerlo después de las elecciones. Sí, y después de las elecciones me hace los deberes, eso es un poco el... Sí, hacer los deberes y después te damos los 20.000 millones de dólares. Pero ahora te doy jarabe de pico. Y ese jarabe de pico sirve porque viene de Besen, porque Besen vino a la Argentina, porque Milei se reunió con Trump, hizo todo este gesto de apoyo, pero la plata no es simplemente un gesto muy importante, no lo estoy desmereciendo. Y mientras tanto, el gobierno, más allá de estas cosas que, como decía Martín, totalmente desprolija, que al medio de una jornada cambiaria sacan una circular del Banco Central restringiendo el acceso de personas físicas al mercado financiero, una restricción cruzada como tenían las empresas con los dólares financieros y el dólar oficial. Más allá de estas cosas, que le puede significar que pueda tener un poco menos de demanda de dólares en la oficial y un poco más de brecha en el financiero, pero más allá de estas cosas, lo que tiene que hacer es armarse de todos los dólares que pueda. Es decir, entre hoy y el lunes van a liquidar las cerealeras 4.000 millones de dólares. Yo creo que la única noticia, salvo que, como vos decís, que haya algo novedoso, que Besen diga la semana que viene, bueno, ahora sí les enviamos ante la elección, la única noticia que podría ser una noticia positiva en este contexto es ver que entre el Tesoro y el Banco Central se compraron, qué sé yo, 4.000 de los 6.000 millones de dólares que traen las cerealeras ahora, ¿no? En 5 días.
Es decir, ver que efectivamente el gobierno dijo, bueno, no, esto que dicen todos, comprá campeón, no te la pierdas. Sí, claro, el campeón es el gobierno ahora. Sí, sí. Sin duda, eso tiene que ser. Sí. Estimo que eso es lo que del gobierno debería hacer ahora. Me parece que hay un impasse hasta las elecciones, el propio Estados Unidos. Acordate que Trump mismo dijo algo que es, cuando un periodista le preguntó por el bailout de Argentina, dijo, no creo que necesiten un bailout. O sea, no creo que Trump, digamos, que sea presentable para la opinión pública americana de que vamos a usar dinero de ustedes para, está claro, para tirarle una línea de salvataje a un país que no tiene una buena fama de pagador. De modo que lo que están haciendo es un backup para que podamos acceder al mercado con determinadas condiciones que están esperando que se cumplan después de las elecciones. Creo que es razonable darle un margen al gobierno que entiende de política argentina, diciendo, bueno, no te voy a forzar a que tomes decisiones que crees que te van a hacer perder las elecciones antes de las elecciones. Antes de las elecciones hablamos, te damos todas las señales posibles, pero no te damos un peso, un dólar, mejor dicho. Y después de las elecciones te ayudamos, pero antes ayudate a vos mismo. Digamos, hacerle un service a tu política cambiaria.